corresponde a un... Y también si es cristiano el sentimiento de autopromoción y emancipación que existe en los movimientos como el feminismo o cualquier otro movimiento de reivindicación social. En base a eso, nos dedicamos principalmente a mirar la historia un poquito sobre el tema del feminismo. Vimos que en sociología se ha dividido el feminismo en tres olas. Por ahí, conversando con algunas hermanas, yo traté de demostrar de que según el texto que usted lea, puede que encuentre diversas interpretaciones de estas tres olas. Puede que encuentre que sean dos, o puede que encuentre que la segunda en realidad partió un poco después, o la tercera un poquito antes. Es difícil dividir. Entendamos que por algo se llaman olas. Si usted mira la playa y ve las olas, no es que una ola venga y entre medio no haya nada y bueno, luego viene otra ola. El mar está todo junto, pero se puede divisar un relieve clarito y ahí a eso le llamamos una ola, pero están combinadas, por cierto, es la misma agua, por decirlo así. Pero se han identificado en la historia al menos tres de estos relieves, tres notorios momentos en los cuales el feminismo ha dado un paso adelante, o no sé si decir adelante, pero quizás un paso de progreso. El primero, yo les comentaba que se dio en el tiempo del Renacimiento con el liberalismo, que es ese feminismo liberal, que tenía que ver principalmente eh, con que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, merecen cierto respeto y la misma dignidad. ¿Ya? Por tanto, ninguno debiese ser discriminado, ni esclavizado, ni forzado a hacer algo en contra de su voluntad, no importa su sexo, su edad, su situación cultural, su raza, su situación económica, sino que todos los seres humanos son en esencia iguales. Esta es la idea principal del liberalismo clásico. ¿Ya? Les dije, ojo, no confundir porque el liberal se ha ocupado para muchas cosas. Por ejemplo, si ocupamos liberal junto a la palabra teología, ya estamos hablando de una cosa muy peligrosa que es la teología liberal, algo terrible. Pero no, yo estoy hablando de el liberalismo clásico, según los entendían los primeros pensadores que consideraban y que buscaban que un mundo mejor era un mundo donde todas las personas se respetaban por el hecho de ser personas. ¿Ya? Sobre esa idea, por supuesto, también la mujer empieza a tomar un rol preponderante, pues empieza a decir, hey, yo no soy un mueble en la casa, no soy igual que un animal en la casa, como una mascota, yo soy una persona, tengo opinión, tengo capacidades, puedo llegar a estudiar, puedo llegar a trabajar, puedo llegar a aportar en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El segundo movimiento, la segunda ola feminista ya cambia radicalmente, se da a mediados del siglo XIX y es el feminismo que yo relacioné con el movimiento marxista. Eh, y que luego se modificaría un poquito en algo que llamamos el marxismo cultural, que probablemente no vamos a entrar en ese tema, pero para quien esté interesado puede leer sobre esa temática, marxismo cultural. Pero la idea del marxismo habla de una especie de lucha, que las luchas de clase que ve tradicionalmente el marxismo también se ven en el hogar. Y dice, así como el dueño de la empresa, el rico, abusa del trabajador y la clase de los ricos oprime a esta clase obrera, de la misma manera en el hogar sucede eso entre un hombre y una mujer. El hombre es como aquel opresor que por la fuerza esclaviza a su mujer y la mujer es como esa obrera proletaria que termina siendo esclavizada. ¿Ya? Entonces, traslada esta supuesta lucha de clases, y digo supuesta porque creo que la historia ha mostrado que no es así, pero esta supuesta lucha de clases y la lleva al hogar, distorsionando el matrimonio y diciendo que el matrimonio es más bien una construcción social diseñada
por los hombres, especialmente por los hombres que tienen dinero, para buscar mantener su propiedad y heredarla a sus hijos. ¿Ya? Esa es la idea principal del marxismo relacionada con el feminismo, y es la iniciadora de esta segunda ola que se dio a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Ya? Esa ola nunca desapareció completamente, aunque por supuesto claramente se mostró que el Estado socialista no beneficiaba a la mujer en nada, sino que aún así la ponía en una posición más débil aún. Si ya estaba invisibilizada, ahora además de invisibilizada y muchas veces abusada, era además miserable y pobre. Así que no trajo mejoría para la situación de la mujer ninguno de estos países que se tomaron de las ideas marxistas. Mucho más sí se dio ese avance en las naciones que tomaron las ideas más liberales. Pero hasta ahí eran bastante identificables y claras estas dos olas. La tercera ola del feminismo dijimos que era una ola que se dio principalmente desde el año 1950 en adelante, con los escritos de quizás la profetisa máxima de esta religión feminista, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene harta literatura, para nada recomendable, pero para el que tenga curiosidad hay varios libros para entenderla más, pero el principal de ellos, difícil de entender, pero es prácticamente la Biblia de cualquier feminista que se precie de tal en el día de hoy, es el libro El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Ella, como adhería a una filosofía llamada el existencialismo, ella decía que la idea de la mujer, de lo que es la mujer, lo que nosotros pensamos, lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra mujer, es decir, pensamos en un ser físicamente con cierta contextura, con el pelo normalmente largo, con ciertas facciones delicadas, con un cuerpo con alguna curvatura específica, una morfología especial que identifica a una mujer, y en carácter será un ser que es más bien más amable, más bueno para relacionarse, una persona más acogedora, una serie de cosas. Toda esa idea, decía Simone de Beauvoir, que nosotros se nos viene a la mente cuando pensamos en una mujer, es una construcción social. De hecho, no lo dijo Simone de Beauvoir, sino que lo dijo después Monique Wittig, pero prácticamente salen de las ideas de Beauvoir. La mujer en ese sentido no existe, dice. Es una construcción social. Es como decir, yo puedo tomar cualquier objeto, por ejemplo, creo que di un ejemplo también del lápiz, me gusta usar el ejemplo del lápiz. Yo podría decir, esto es una mujer, y usted me dirá, por supuesto que no es una mujer, porque yo estoy mirando y aun cuando la cámara no es muy buena, puedo observar que eso más bien parece un plumón. Tiene características de plumón, está hecho de los materiales con los cuales normalmente se hace un plumón, y de hecho escribe como se espera que escriba un plumón. Pero, claro, si mujer no significa nada, también esto podría significar mujer. Cualquier ser, por el hecho de existir, no tiene un diseño anterior, sino que existe porque existe. Y es cada mujer tiene la libertad de darle el significado que quiera a su propia existencia y el propósito que quiera a su propia existencia. Y una responsabilidad de la mujer, dice Beauvoir y Wittig, es que identificar esas cadenas que atan a esa mujer a ciertas amarras sociales que le impiden su felicidad y desarrollo. Identifica que hay dos grandes cadenas que atan a la mujer. Una de ellas es el matrimonio, al menos el matrimonio en el sentido de lo que lo entiende el cristianismo, un matrimonio con un varón y para toda la vida, y la maternidad. Estas dos grandes cadenas, y si usted siente el deseo o se siente feliz de estar casada, sirviéndole un plato a su marido o haciéndole la cama o planchándole la ropa, no es porque usted naturalmente lo quiere hacer, dice Beauvoir, no lo digo yo, lo dice Beauvoir,
sino que eso es un concepto que a ustedes le dieron desde la sociedad para que usted lo sintiera. Tampoco usted, ese deseo que tenía de ser mamá o esa alegría que le dio cuando supo la noticia o cuando vio a su bebé por primera vez y lo tuvo en brazos y todo eso, o cuando la primera vez que fue al colegio, todos esos momentos de emoción y de sacrificio, cuando usted se quedó hasta tarde cuidándolo porque tenía alguna dolencia, todas esas actitudes de sacrificio son en realidad una construcción social para esclavizarla a usted para beneficio no de usted misma, sino de beneficio en este caso del varón. Una sociedad patriarcal dominada por el varón que obliga socialmente a la mujer a ser esclavizada, a ser sumisa en su hogar y estar esclavizada a criar hijos. Ella entonces, ¿qué propone? Que una mujer para ser feliz y para desarrollarse mejor, ella les propone justamente lo que las nuevas generaciones están haciendo por montón. Mantengan, si quieren tener algún varón, bueno, algunas dicen directamente que el amor hetero es maligno, pero ya, si quieres aún tener una pareja varón, ok, tenla, pero tenla en la libertad de alguien que puede entrar en esa relación o salir de esa relación cuando bien le parezca. ¿Ya? No cree en un matrimonio estable, no cree, por supuesto, en un matrimonio entre dos personas, eh, sino una relación más bien fluida donde puedes entrar y salir a disposición. Lo mismo con la maternidad, es la primera que propone que debe haber una libertad para procrear solo si tú estás completamente de acuerdo y que te puedas arrepentir de ello en cualquier momento o incluso renunciar a tus responsabilidades como madre. Por supuesto, por supuesto, se incluye la idea del aborto, por supuesto. Tiene, según Beauvoir, la libertad de decidir hasta último minuto si quiere criar o no a ese hijo. Esta es la tercera ola del feminismo y como nos dimos cuenta, de a poco se va volviendo este movimiento de algo que partió como simplemente la búsqueda de ciertas libertades o vindicaciones de ciertos derechos mínimos, que el cristianismo, por cierto, simpatizaba con ese movimiento. De hecho, muchos cristianos aportaron en la causa de ese feminismo inicial, el de la libertad, pues la Biblia enseñaba que la mujer era creada por Dios de la misma manera que el hombre, de modo que su dignidad no radicaba en sus cromosomas ni en sus genitales, sino que radicaba en que había sido creada por Dios. Y si fue creada por Dios igual que el hombre, y fue creada a imagen y semejanza de Dios, por tanto, la imagen de Dios está en ella, igual que en el varón. Por eso los reformadores fueron los primeros en defender las ideas de él, digamos, esos primeros movimientos de liberación feminista. Bueno, hoy día quiero que vayamos a la Biblia con más detalle y tratemos de responder lo mejor que podamos. Con el tiempo me voy dando cuenta que 3 sesiones de 1 hora o de 1 hora y cuarto son completamente insuficientes, pero trataré de abarcar lo que se pueda, pero siendo claro. Hay una noticia que me llamó la atención hace algún tiempo, que quizá usted la oyó por ahí. Un hombre llamado James Damore, un ingeniero que trabajaba en Estados Unidos, específicamente trabajaba en Google, esta empresa, ¿cierto?, que domina el mercado y que tiene este buscador que seguramente usted está ocupando. Él que trabajaba en todo el aparataje de la programación de los buscadores y que vio que, por ejemplo, era evidente que las búsquedas entre mujeres y varones tenían diferencias y que por tanto era obvio que la política de la empresa de entender que había un servicio en miras de la mujer y un servicio en miras del hombre era algo completamente lógico y normal. Sin embargo, que en el último tiempo Google se había puesto tremendamente feminista y progresista
y había empezado a promover el tema de la diversidad y de la igualdad y todo eso que ya sabemos que está en boga. Él entonces viene y hace como una especie de manifiesto con 12, 13 puntos, no recuerdo muy bien, donde su premisa es bien sencilla. Él simplemente dice, las diferencias de interés entre hombres y mujeres tienen que ver con biología. Él, además de ser ingeniero, era biólogo, por cierto. Así que hay una razón biológica que hace que hombres y mujeres sean distintos. Cualquiera de nosotros diría, pero por supuesto, eso es obvio, ya lo sabemos completamente. Sin embargo, eso fue una bomba atómica en el mundo progresista de Silicon Valley y fue despedido. Decir que las diferencias en decisiones y en el temperamento entre mujeres y hombres se debe a algo que está adentro de los hombres y de las mujeres, como si lo lleváramos en la sangre, es, claro, es como una blasfemia para la nueva religión progresista. A diferencia del feminismo liberal, que buscaba esencialmente que cada mujer pudiera ser más libre y más libre en su individualidad, es decir, que usted no necesita ser igual que el varón, pero tampoco necesita ser igual que su vecina o que su amiga. No tiene la obligación de ser igual que nadie, sino que su individualidad es válida porque usted es un ser humano. Eso es lo que buscaba el liberalismo. Pero a diferencia de ese tipo de feminismo, el feminismo moderno es colectivista, ¿ya? Es decir, que habla de las mujeres como un conjunto homogéneo, como un conjunto igualitario. Por eso es que hoy en día vemos en las murallas y las manifestaciones gritan cosas como no nos maten, como si la que la hayan matado pudiese gritar no me maten. Por supuesto, es una simbología que dice si la matan a ella me están matando a mí, o no nos violen. Eh, y por supuesto, esta idea colectiva, somos un grupo que debemos luchar unidas en una causa, es todo lo contrario a las ideas del feminismo inicial liberal. Entonces dicen, las mujeres somos las víctimas, y por cierto, si hay una víctima, también hay un victimario. ¿Y quién es el victimario? Pues los hombres, no algunos hombres, no el que viola y el que mata, el conjunto de los hombres, son colectivistas, el conjunto de los hombres. Y por eso es que sus propuestas son propuestas de políticas identitarias, es decir, que se hagan leyes especiales para beneficiar a ciertos grupos, más allá de si lo merezcan o no lo merezcan. Simplemente por pertenecer a un supuesto grupo identitario, debe ser beneficiado. Y este otro grupo, que se supone que es el opresor, deben haber leyes para perjudicarlo. No porque haya cometido algún delito específico, sino porque pertenece al grupo que supuestamente ha cometido esos delitos. Esas son las políticas identitarias. Normas que benefician a algunos frente a otros solamente porque se supone que son parte de un grupo. Eso es lo que empuja el feminismo moderno y en parte lo ha logrado. Pero la pregunta es, ¿qué creemos los cristianos o qué debemos creer los cristianos? ¿Son las diferencias en las decisiones y en el temperamento de las mujeres frente a los hombres una construcción social pensada y maquinada para mantenerlas esclavizadas y sujetas? ¿O responde a algo que está ya en su corazón, algo que está en su propia naturaleza, en su propia esencia? Y la pregunta más importante aún quizás, o más decidora, ¿es el cristianismo machista por las diferencias que hay en la iglesia? ¿O es la Biblia machista? ¿Pablo enseñó acaso cuando habló acerca de los roles del hombre y la mujer con prejuicios? ¿Es toda una construcción de los hombres para dominar tanto en la iglesia como en la casa? Bueno, quiero que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 16. Efesios capítulo 4 es un pasaje extraordinario, me encanta estudiarlo, nunca termino de encontrar cada vez que lo leo enseñanzas preciosas y nuevas y frescas, y en particular también hay un versículo que me encantó y que venía también para ahora.
el versículo 16, pero un poquito antes les puedo leer, por ejemplo, leamos desde el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Pongo hincapié en el versículo 16. ¿De quién? En el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado. Esa palabra me gusta porque como yo soy músico, además me imagino un concierto. Cada uno de los miembros de este cuerpo bien concertado, como en un concierto bien hecho, y unido entre sí por todas las coyunturas, las uniones, ¿cierto? Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y fíjese esta frase, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, por cierto, es el plan de Dios para restaurar, entre otras cosas, entre muchas cosas, es el plan también de Dios para restaurar aquello que se estropeó con la caída. En la iglesia, los roles vuelven a su curso natural. Y cada uno según su actividad propia, es decir, todos en la iglesia tenemos una actividad no porque decidimos nosotros hacerla, no porque nos tocó la suerte de hacerla, ni porque otros a dedo nos dicen tú debes hacer aquello, esto o aquello, sino que hay una actividad, hermana, que a usted le es propia, que ha sido dada por Dios y que si la usa será un tremendo beneficio para su iglesia local y en general para la iglesia. Es míope la mirada de un pastor que no aprovecha y le da espacio a las mujeres de la iglesia para que usen sus capacidades y sus dones, sus actividades propias. Pero también es una desgracia cuando las mujeres en la iglesia no toman esos roles que Dios les ha dado, no esperando que los ancianos o cualquier otra persona las impulse, sino movidas por el mismo Señor. Es una tragedia no contar con esas actividades propias que Dios le dio a usted, hermana, en su iglesia local. En la iglesia tampoco ningún miembro desprecia o debe despreciar a otro. Recordemos que también Pablo, hablando de los Corintios, le menciona de este tema. Le dice que somos miembros de un mismo cuerpo. Y por ejemplo, la mano no puede decir que no soy del cuerpo, ya, o la oreja no puede decir por qué no soy ojo. No puede haber esta mirada de mayor o menor importancia, todos somos parte de un mismo cuerpo, bien concertado. Entonces, recordemos, el feminismo en general no se equivoca en reconocer el síntoma. Esto lo dijimos al principio y me gustaría recordarlo. Porque alguien por ahí también preguntó, y muy buena pregunta, pero ¿existen realmente esos problemas? Es decir, ¿es real esto de que en la mayoría de las naciones, en los pueblos, en las tribus, en cada civilización ha habido cierto abuso de parte del hombre a la mujer? Yo diría, pero por supuesto que sí, claro que lo ha habido. Nadie niega esos problemas, esas dificultades y muchas veces esos abusos. El feminismo ha reconocido bien el síntoma, pero no ha entendido la raíz del problema. Y por eso es que no puede dar un buen tratamiento ni puede solucionarlo. Recuerdo que alguna vez leí sobre medicina antigua y resulta que me llamó la atención que en el siglo XVIII y XIX había un tratamiento de un área que a mí me ha gustado mucho trabajar porque tiene que ver con el trabajo que me ha tocado hacer en los colegios donde estuve, que es el tema de la tartamudez.
Y había un tratamiento contra la tartamudez que se llamaba hemiglosectomía, ¿ya? Esta palabra rara en realidad es hemi, que es la mitad, glosa, que es la lengua, y sectomía, que es cortar. O sea, lisa y llanamente, cortar la lengua por la mitad. El tratamiento que había en la época era cortar la lengua justo en el centro, que supuestamente eso curaba la tartamudez. Bueno, si lograba sobrevivir a tan doloroso y traumático procedimiento, hecho por supuesto sin anestesia y sin los cuidados de asepsia en los materiales, si sobrevivías a la infección que probablemente tendrías, o si sobrevivías al sangrado que te podría traer una hemorragia grave, si sobrevivías a todo eso, el mayor problema es que además de verte mal y hablar mal, seguías tartamudeando. Era lo más triste. Pero era lo que el médico de la época entendía que había que hacer. Veía el síntoma, pero no entendía la anatomía del problema, no entendía la raíz del problema, que en el caso del tartamudeo tiene mucho más que ver con lo psicológico que con lo motor, la mayoría de las veces. No, no siempre, por supuesto, hay que identificar eso. Entonces, siempre que hay un problema, por ejemplo, un doctor, primero ve los síntomas, ¿cierto? Identifica los síntomas, pero luego hace todo un trabajo. Revisa su cuadro clínico, qué le ha pasado antes, si ha sido operado, si tiene alergia, le realiza exámenes, a veces repasa sus apuntes, y recién después de harto examinar da un diagnóstico y finalmente da un tratamiento. Lo mismo pasaría, no sé, con un ingeniero que lo llaman a arreglar algún problema de flujo en una empresa, ¿ya? O un arquitecto que tiene agrietado un edificio y quieren salvarlo, bueno, tendrá que estudiar los planos, investigar, experimentar y finalmente dar un informe y proponer una solución. En el caso del profesor, un profesor identifica el problema en el aprendizaje de un niño y tiene que empezar a mirar las notas anteriores, el proceso de aprendizaje, hacer pruebas, hacer test y finalmente dar conclusiones y remediales para mejorar la situación. Pero fíjese que en estos tres casos, tanto el doctor o el arquitecto o el profesor, además de ese trabajo de estudio, tienen algo que es quizás más importante. Ellos estudiaron y son profesionales en esa área. Conocen cómo funciona el sistema. El primero conoce el cuerpo humano. El segundo conoce de estructuras. Y el tercero conoce de cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender los problemas de la mujer? ¿Y cómo podríamos llegar a no solamente ver el síntoma, que es el abuso, la discriminación, una serie de cosas, sino que poder identificar qué problema hay real y tratar de ir al asunto principal para darle alivio a ese problema? Debemos conocer la estructura interna de la mujer, debemos conocer el plano de la mujer, debemos entender cómo está constituida la mujer. De otra manera, imposible. Por eso que el feminismo, mientras no tomara una Biblia y se pudiera estudiar, cosa que jamás va a ser, por supuesto, jamás va a entender por qué los problemas se dan. Miremos Génesis 2, la creación, y quiero que identifiquemos acá, vamos a tener como un curso express de mujer. Yo creo que todo esto ustedes lo han estudiado con calma en sus reuniones de damas y que han tenido, o sus pastores le habrán enseñado sobre estos temas en algunos momentos, pero lo vamos a hacer rápidamente y tratar de identificar las características que Dios colocó en la mujer. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto lo hemos leído seguramente y usted lo habrá leído muchas veces. Pero quiero que identifiquemos algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 18 inmediatamente nos dice una característica que Dios va a imprimir en el corazón de toda mujer. Por supuesto, no todas significa que todas las mujeres son iguales y no estoy diciendo eso. Y gloria a Dios porque no todas son iguales, pero sí hay ciertas similitudes. Primero, es ayudadora. Hay una inclinación natural de la mujer para ser ayudadora del liderazgo. La mujer tiende a disfrutar mucho más de una posición de segunda línea, digamos, en la siguiente posición, donde las cosas pueden verse de mejor perspectiva. La mujer tiende a observar mucho mejor el panorama desde un poco más de distancia y observarla con una capacidad de análisis más tranquilo, más prudente y observando cosas que el hombre jamás es capaz de observar. Esa posición de ayuda, de ayudadora idónea, donde es más importante la meditación prolongada que la velocidad de reacción típica del hombre. Como en una batalla, donde se necesita no la fuerza inicial del soldado que va y dispara y conquista, pero a sus espaldas queda, ¿cierto?, la ruina, quedan los heridos, hay que cuidar al herido, hay que proveer a los que están en el frente, hay que darle algo de humanidad y calor de hogar. Esa posición de ayudadora es una posición que el corazón de la mujer tiende a estar inclinada a esos quehaceres y lo hace muchísimas veces mejor, en general, por supuesto, que los varones. El hombre puede construir una hermosa casa, pero es muy difícil que un hombre construya un hogar con todo lo que eso significa, con ese ambiente donde la familia puede descansar. En la iglesia es la mujer la que da esa relación, la fidelidad de la asistencia, esa actitud acogedora de preocupación, de estar al tanto, de servir, de preparar la comida, de hospedar al necesitado, de fijarse en la necesidad. Es algo que está mayormente impreso en la mujer. Pero al final del versículo 18 también dice que es ayuda idónea para él. Esa expresión para él también marca algo importante. Porque el corazón de la mujer también es más tierno para ofrecerse en servicio. Tiende a ser menos egoísta, menos posesiva, tiende a ser más generosa, más preocupada de los sentimientos de otros, cosas que los hombres muchas veces pasamos, ni siquiera nos preguntamos si otros tienen sentimientos. Ningún hombre podría igualar la entrega de una mujer en su maternidad. Y por supuesto, ningún amigo puede preocuparse de un hombre como lo hace su esposa. En eso, la mujer puede parecerse más a Cristo, en que se entrega en servicio. En Gálatas 5:13, Pablo, por ejemplo, dice, servíos en amor los unos a los otros. Bueno, el corazón femenino tiene una inclinación natural a hacerlo. De hecho, después vamos a ver que el pecado arruina todo. Incluso hasta esta ternura y disposición a servir se ensucia. Muchas veces volviendo a muchas mujeres esclavas de los caprichos de otros, que se aprovechan de ellas, o incluso esclavas voluntarias de hombres abusadores. También vemos en este relato que la mujer es creada del varón, es tomada del varón. Esto no habla de dependencia, ¿ya?
La mujer tiende a sentirse más cómoda y feliz cuando está en un ambiente protegido. Florece en todo su esplendor cuando se siente segura. Un padre protector marca a una mujer para toda su vida como una mujer mucho más potente en el beneficio a los demás. Y por cierto, una pareja cuidadosa, un esposo amoroso, también son muy deseables. La independencia, aunque puede ser atractiva momentáneamente, sobre todo en la juventud de la mujer, no lo es para siempre. Rápidamente ese deseo de independencia empieza a cambiar, especialmente al pasar los años de la juventud. También vemos que cuando es presentada frente a Adán, Adán le dice un poema. Y la expresión en el hebreo denota una expresión de asombro por la belleza de esta mujer. Entonces aquí ya vemos otra característica que Dios imprime en el corazón de la mujer, su belleza. El corazón de una mujer tiende a un deseo de tener un cuidado de su aspecto físico. En general cuida más su dieta, en general cuida más su salud, cuida más su piel. Eh, Tiene espejo y lo usa siempre. Y no tiene problema en invertir para conservar y exaltar aquella belleza. Se cuida. El hombre debe ser perseguido muchas veces por su esposa, aún para preocuparse si sus pantalones están limpios. Eh, También hay, bueno, hay muchas cosas que podríamos sacar de aquí. Otra cosa que me llamó la atención en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. La mujer también tiende a ser cuidadosa de sus hijos. Después vamos a hablar que eso se deformó mucho y por eso aparece la figura de la suegra, ¿ya? Pero también es muy cuidadosa de sus hijos y va a preocuparse mucho más que el varón de quién se va a llevar a su hijo de su casa. Y examinará con mucho más cuidado y será mucho más celosa de la elección de sus hijos. Pero bueno, vino el pecado, de ahí vamos a ver el capítulo 2, pero vino el pecado, perdón, el capítulo 3, y eso lo ensució todo, lo entorpeció todo, ¿cierto? Vino el pecado y, por ejemplo, de ser ayudadora, tiende a irse a los extremos y quiere mandar y que se haga su voluntad. Y en la casa se vuelve una tirana donde su esposo y sus hijos son sus ayudantes y sirvientes para lograr sus planes como y cuando ella quiera. O el otro extremo se vuelve sumisa a tal extremo que acepta abusos y cría hijos que abusan de ella, cría esposos que la denigran, ¿ya? Pero también de ser para él, también el pecado hace que empiece a pensar en sí misma y se entrega de ser en servicio a simplemente servirse a sí misma, ¿cierto? De ser dependiente pasa a buscar desesperadamente una independencia que finalmente tampoco la satisface. De ser simplemente bella, pasa a ser narcisista y vanidosa y a usar incluso esa belleza como una herramienta también para la manipulación. De ser cuidadosa con sus hijos, pasa a ser posesiva y manipuladora y entrometida, manipulando y queriendo incluso mandar en la casa de sus hijos. Veamos qué pasa, capítulo 2. Ya vimos, digamos, lo que Dios hizo perfecto, lo que hizo bello en gran manera, lo que lo hizo bueno en gran manera. Pero veamos lo que pasa en el capítulo 3 con la caída. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y él respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Bueno, aquí tenemos un desastre mayúsculo, pero vamos a mirar solo algunas cositas, lo que alcancemos a ver. Eh, Creo que también esto ha sido materia de estudio y hay tremendos libros que analizan cada una de estas actitudes, especialmente, sobre todo, relacionadas en libros de consejería femenina. Una de las características que inmediatamente salta a la vista es que la mujer tiene una necesidad de hablar y de dar explicaciones. Una necesidad quizá muchas veces insensata de conversar y dar explicaciones, aun cuando no es muy sensato hacerlo ni es el momento de hacerlo. En segundo lugar, por ejemplo, y esto es una característica de Eva, la madre de todas las mujeres, de todos los seres humanos. En segundo lugar, miren lo que dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Yo creo que esto lo han estudiado, ¿cierto? ¿Qué hizo aquí Eva? Exageró. Una característica impresa también, pecaminosa, por cierto, en la condición de la mujer, es en exagerar. Esto es una mentira disfrazada de verdad, una pequeña verdad, pequeña, rodeada de un globo aerostático de mentira, para que parezca grande, un globo, un pez globo inflado, ¿cierto? Y bueno, y en último lugar, como para mencionar, insisto, solamente algunas cosas, eh, es engañable, es crédula. En 1 Timoteo 2:14 justamente Pablo dice, no fue el hombre engañado, sino la mujer. Una característica también de la mujer caída, ya estamos hablando de la mujer caída, también es que es más engañable. ¿Ya? Esto, por cierto, cuando vemos 1 Timoteo 2:14, después lo vamos a ver cuando veamos el Nuevo Testamento, pero 1 Timoteo 2:14 no es necesariamente un pasaje que esté diciendo, hey, la mujer hizo lo malo y el hombre no tuvo ninguna responsabilidad. Lo que está diciendo es que la mujer pecó siendo engañada, pero el hombre no pecó siendo engañado, él sabía lo que debía hacer y no lo hizo. Ahora, ¿qué es más grave? Tiendo a pensar que lo del hombre, ¿ya? Tiendo a pensar que lo del hombre. Pero, como estamos ahora en el punto de la mujer, vemos esta característica de ser más fácilmente engañable. Bueno, hay un versículo clave también, el versículo 16, cuando Dios le da la condena. Le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Este pasaje es tremendamente profundo, ¿ya? Porque al principio parte simplemente hablando de asuntos físicos, ¿cierto? Dolor de la preñez, que claro, no solamente físico, porque hay sufrimientos también emocionales y hormonales relacionados con la preñez. Y el dolor físico del dar a luz, el sufrimiento psicológico también, el estrés posparto, las depresiones posparto, por supuesto. Pero está hablando de asuntos relacionados con el cuerpo. Y de repente dice, tu deseo, es decir, empieza a hablar de algo espiritual, de algo que está en el corazón.
tu deseo será para tu marido. Y él, aunque esa conjunción no está muy clarita, ese y, sino que más bien dice, él se enseñoreará de ti. Hay varias explicaciones que se han dado de esa frase, pero tenemos la claridad de la palabra del Señor, que justamente en el capítulo siguiente, en el versículo 5 de Génesis, tenemos una conversación entre Dios y Caín, donde el Señor ocupa exactamente la misma expresión, ¿ya? Y por tanto podemos entender qué es lo que le quiso decir el Señor a Eva. Veamos capítulo 4, versículo 5, dice, pero no miró con agrado, del versículo 5 en adelante, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, ¿ya? Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, voy a parafrasear entre medio. El Señor empieza a pastorear a Caín, va donde él, porque ve que en su corazón está produciéndose una batalla. Entonces va donde él y le pastorea y le dice, ¿por qué te has ensañado? Aquí, a veces nosotros leemos como que lo está reprendiendo. No, él lo está pastoreando. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, mira, tienes delante de ti dos caminos. Si bien hicieres, ¿no serás acaso enaltecido? Pero y si no hicieses bien, el pecado está en la puerta. Es decir, es como que el pecado está al acecho. Pero con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es la misma expresión al dedillo. ¿Y qué le está diciendo el Señor a Caín? El pecado está como una fiera esperando tu debilidad para que le des el pase y ¡pa! Te va a engullir. O como un carcelero que está esperando para meterte en su jaula y hacerte cautivo. El pecado quiere ser tu señor, el pecado quiere dominar tu corazón y llevarte a consumar este gravísimo pecado que es el asesinato. Todavía está engendrándose ese pecado en tu corazón, pero no ha dado fruto. Antes que dé fruto, le está diciendo como, frénate, Caín. El pecado quiere enseñorearse sobre ti. Pero aunque sea tu deseo, si bien hicieres, tú te enseñorearás de él. Tú serás señor sobre el pecado, él no te dominará. La misma expresión le dice a Eva. Y le dice, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Es decir, le está diciendo, tendrás la inclinación ahora pecaminosa natural de querer dominar a tu esposo, de querer dominar al varón. Pero ¿sabes qué? Siempre vas a fracasar. Siempre él se va a terminar enseñoreando. Le está diciendo, comenzó la guerra de los sexos. No es el diseño de Dios eso, no es la voluntad de Dios eso, pero lamentablemente el pecado va a traer eso. Tú vas a querer dominar a tu marido, pero él va a ganarte. Él se va a enseñorear de ti y tú vas a terminar frustrada por eso. ¿Ya? Así que la última característica pecaminosa que encontramos en estos pasajes es una inclinación natural de la mujer a ser manipuladora. Ya no sé si ha oído usted alguna vez la frase, mi marido, sí, mi marido es la cabeza de la iglesia, pero, perdón, él es la cabeza de la casa, pero yo soy el cuello, yo lo muevo para donde quiera. Bueno, esto que es una frase simpática es una gran tragedia, porque trae sufrimiento para la misma mujer y para todo el hogar, y si trae sufrimiento para el hogar cristiano, también lo traerá para la iglesia. Bueno, hay otros pasajes que no vamos a tener tiempo de verlos, pero los mencionaré solamente. Proverbios 9:13, por ejemplo, dice que la mujer insensata es alborotadora o peleadora, podríamos decirlo. En Proverbios 27:15 y 16 dice que la mujer rencillosa es como una gotera continua en tiempo de lluvia, ya es algo constante, ¿cierto? Su idea de lucha es constante,
y se mantiene obstinada en ese aspecto. Pretender contenerla es como tratar de frenar el viento o de sujetar aceite en una mano, ¿ya? En la mano derecha. Bueno, en la iglesia y en el hogar cristiano, el Señor ha venido a restaurar aquello que se ha ido deformando y cayendo. Tanto el hombre como la mujer han perdido ese rol que Dios le ha dado. No han comprendido y han retroalimentado sus vicios. ¿Ya? Ahora uno diría, espérate, alguien, yo no sé si todas acá, y creo que sí, pero creo que todas son cristianas acá, pero tal vez alguien que escuchara estos pasajes hablando sobre la mujer dirá, espérate, eso es un libro escrito hace miles de años, escrito probablemente por hombres, probablemente filtrada por un montón de otros religiosos queriendo decir lo que quieran decir y no tiene ninguna validez hoy o no se ve en la realidad. Y yo te diría, pero mira alrededor tuyo. Eso es lo que se ve en el mundo. Saben que hace un tiempo, por ejemplo, los países escandinavos, los del norte de Europa, son los países que más han avanzado en derechos sociales. Y sus leyes están más ap apuntando hacia la igualdad entre los sexos. Pero sin embargo, se ha mostrado que mientras mayor sea el avance en la libertad que tienen las personas para decidir, más se notan las diferencias. ¿Ya? Durante un tiempo, por ejemplo, estuvieron haciendo experimentos. Se dieron cuenta que, por ejemplo, en las carreras de enfermería había una diferencia de 20-1 entre mujeres y hombres. Es decir, 20 mujeres entraban a estudiar enfermería por un varón que entraba a estudiar enfermería. Por el contrario, las ingenierías tenían aproximadamente 20 hombres por una mujer entrando a estudiar. Y ellos dijeron, esto está mal, esto debe ser una injusticia, esto probablemente es porque la mujer no tiene la libertad de elegir o no tiene los recursos para ir, porque seguramente ella quiere ser ingeniera y seguramente hay hombres que quieren ser enfermeros, pero algo debe estarlo estorbando, por tanto veamos la manera de ayudarle. Entonces, ¿qué se hizo? Una serie de becas y financiamiento, los países escandinavos son lo que más tienen el recurso, por tanto, dieron una serie de beneficios, cupos para mujeres, hasta que lograron, después de una cierta cantidad de años, acercar el número hasta 60 y 40. 60% de varones, 40% de mujeres, y en el caso de las ingenierías, lo contrario, ¿cierto? 60% de varones y 40% de mujeres. Eh, y cuando llevaban varios años en esa situación, de repente dijeron, bueno, yo creo que ya el experimento está resuelto, creo que ya las brechas están claras, ya se ha enseñado que la mujer puede y vamos a eliminar estos beneficios. Eliminaron esos beneficios e inmediatamente las diferencias volvieron a marcarse. Entonces, las mujeres escogen especialidades normalmente donde se relacionan más, donde pueden ayudar más, donde tratan con personas más que con cosas o con números. Por supuesto, siempre hay excepciones. Y gloria a Dios que haya excepciones, insisto, porque las diferencias también son hermosas. Pero estamos hablando, por supuesto, en un asunto de diseño. El feminismo dice que busca la igualdad, ¿ya? Que busca la igualdad de oportunidades. Y claro que es deseable que exista cierta igualdad de oportunidades, pero la realidad es que eso es casi imposible, pues las oportunidades no siempre se pueden dar en todos y para todos, aun cuando tengas todos los recursos disponibles. Simplemente no le puedes dar las mismas oportunidades, por ejemplo, a una persona que, por muy inteligente que sea, pero vive en un barrio pobre, o sus padres, ¿qué ventajas le puede dar a una persona, por ejemplo, que habla inglés a sus hijos? Bueno, que terminen hablando inglés. Yo recuerdo que cuando iba al colegio, por ejemplo, teníamos un compañero que era hijo de profesor, de profesora. No sé si a usted le pasó. Esa profesora probablemente no ganaba mucho más que la mayoría de nuestros padres. No, era una escuela básica
eh, pública, ¿ya? Así que ninguno de nosotros teníamos muchos recursos, pero esa mamá profesora no tenía mucho más recursos que los otros padres, pero sin embargo se notaba inmediatamente que ese hijo tenía ciertas ventajas, que no eran compradas directamente por el dinero. Había obtenido una serie de ventajas que habían sido heredados por su madre, en este caso, cosas como libros, cultura, hábitos, mentalidad distinta, disciplina. Esas cosas simplemente no se pueden controlar. Por tanto, la igualdad de oportunidades es casi imposible de controlar. Por supuesto, igualdad de resultados, aún menos, pues habría que tener una tiranía tan fuerte para que los que tienen menos deseos o menos capacidades puedan tener los mismos resultados, que tendríamos que tener un Estado gigante que financiara todo eso. Bueno, pongo un ejemplo. Por ejemplo, el otro día veía que la mejor portera del mundo, estoy hablando de fútbol, la mejor portera del mundo parece que es chilena, al menos algunas revistas lo han dicho. Se llama Christian Endler. No sé si alguna está familiarizada con este personaje que ha cobrado harta fama. Por supuesto, su sueldo no se equipara a la de los varones, pero sin embargo su sueldo anda por ahí rondando los 4 y los 5 millones. Pues ella está en uno de los cuadros más importantes del mundo, que es el Paris Saint-Germain. Ahora, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a esa posición y cómo llegó a tener, por ejemplo, ese sueldo? Podríamos tratar de igualar las oportunidades, pero no podríamos igualar los resultados. ¿Podría usted ir a la misma tienda que ella y comprarse sus mismos zapatos y sus mismos guantes? A lo mejor contratar a un ir a la misma cancha, comprar la misma pelota, podría hacer una misma, tiene libertades que le dan un piso básico, pero de ahí para arriba van a haber diferencias. La iglesia debería rescatar ese diseño y gozarse en él. Y el propósito de este estudio es justamente eso, mostrar lo que Dios ha hecho por la mujer, no solo para rescatarle de ese feminismo mundano, sino también para restaurarle a lo que era esa creación original, aquel arquetipo, ese patrón original para la mujer, el único lugar donde la mujer va a poder realizarse, ser feliz en el Señor, y contribuir realmente a la sociedad, a la familia y a la iglesia. Un autor llamado Ligon Duncan escribió en un libro hablando sobre el ministerio de la mujer, escribió lo siguiente: la iglesia debe liderar el camino en equipar al pueblo de Dios para pensar bíblicamente sobre toda la vida, no solo sobre los asuntos relacionados con la iglesia, sobre toda la vida, incluyendo la perspectiva bíblica de los roles de género y la relación. Miles de mujeres evangélicas son feministas funcionales, porque el paradigma del mundo para el feminismo es el único que ellas han escuchado. Es por eso que es tan importante que nuestras iglesias entiendan tanto la masculinidad como la feminidad bíblica. Porque muchas de nuestras iglesias no saben lo que significa ser un hombre o ser una mujer bíblica. Y lo único que saben de estos temas es lo que han aprendido del mundo. ¿Ya? La realidad es que, hablando específicamente del feminismo, este es un veneno que ha infectado las mentes de muchos hombres y mujeres cristianos. Como dijo la misma Caroline McCulley, nosotros vivimos ahora en una era post-feminista. El feminismo es tomado como un hecho. Lo respiramos, lo pensamos, lo vemos, lo leemos. El feminismo ha alterado profundamente el concepto de nuestra cultura y de la iglesia y lo que significa ser mujer. Hermanas, quiero terminar diciendo que el feminismo mundano jamás dará la solución a los problemas, porque faltó al primer paso, que antes de dar el diagnóstico hay que saber de anatomía, hay que saber de medicina, y antes de dar una solución para la mujer hay que entender qué es la mujer, antes de hablar de cómo solucionar ese problema.
¿Cierto? Repito lo que dije al principio de la clase anterior. ¿Hay problemas? Sí los hay. Pero hay que entenderlos, que cada uno son distintos. La realidad es más compleja muchas veces de lo que creemos. Hay problemas primero que no son problemas. Son solo diferencias en las decisiones y en el temperamento de las mujeres. Y ese es el diseño de Dios y debemos más bien alegrarnos y gozarnos de ese diseño. Necesita fe. Hermana, necesitará fe para confiar que ese diseño es lo mejor para usted, para poder disfrutar y descansar en eso. Pero sí, también hay problemas que sí son problemas. Problemas de abusos, de discriminaciones, de maltratos, de asesinatos. Sí hay esos problemas, son reales. Pero la raíz de ese problema es la condición caída del ser humano, es el pecado en el corazón. ¿Ya? Y para eso hay dos soluciones. Dios nos ha dado dos soluciones, no el feminismo. Dios nos ha diseñado dos soluciones. La primera y más importante, el Evangelio. Pues debemos nosotros con todas nuestras fuerzas traer a Cristo a los corazones de la sociedad y de las personas, a sus corazones y a sus mentes. Solo así puede solucionar el problema del pecado y por tanto de los abusos y maltratos. Pero también Dios ha dado una segunda herramienta que a veces también ignoramos y que por ahí salió una pregunta la vez pasada que también quiero aprovechar de contestar con esto. Hay una segunda solución que el Señor da y esto es la ley. Dios establece la autoridad civil para que castigue al malvado. Y Dios la diseña, está en el capítulo 13 de Romanos, pero si usted lee desde el capítulo 12, se va a dar cuenta que cuando está hablando de que hay que obedecer a las autoridades civiles, no lo dice porque sí simplemente, lo dice porque en el pasaje anterior, Pablo le está enseñando que no deben vengarse ellos mismos de quienes le hacen algún mal, sino que deben dejar a Dios que castigue, que vengue eso. Dios los castigará de dos maneras. Por supuesto, si no se arrepienten de sus pecados, serán castigados eternamente en el infierno. Pero temporalmente también Dios ha diseñado el Estado, la autoridad civil, para castigar al malo, para contenerlo. Esas son las dos soluciones que el Señor da a estos reales problemas. ¿Ya? ¿Quiere solucionar los problemas de las mujeres? Le doy 4 cosas. 4 recomendaciones y con esto termino. 1, predique el Evangelio. Número 2, denuncie todo abuso a las autoridades. Dios usa la autoridad civil para vengar el pecado. Si quiere que hablemos en algún momento del tema, quizás lo podemos hacer en otro momento, pero está en Romanos 2 y 3. Tercero, ore por los gobiernos para que sean justos, para que hagan leyes que protejan a los abusados. Y 4, defienda el rol que Dios le ha dado también a la autoridad civil para que sea obedecida y que fue puesta por Dios para vengar la maldad. Bien, hermanas, Dios les bendiga. Me pasé un poquito más de la vez pasada, pero como digo, cada vez que profundizo un poquito más me doy cuenta que más cosas van a quedar en el aire, pero Dios les bendiga y les ayude en este estudio tan bonito que están haciendo.